Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos en estos días del comienzo de abril, en esta liturgia de la Santa Madre Iglesia, de preparación o de plena Semana Santa, a hacer un rato de retiro, un rato de oración contigo, Señor, que estás en el sagrario, y viviendo más de cerca, hablando contigo, teniendo un diálogo y una escucha contigo, Señor, pues lo que tradicionalmente se llama un retiro, un rato de parada, de quitarnos de los problemas cotidianos, de poder establecer esa cercanía contigo, Señor, que nos permita mirar un poco más arriba de nuestros asuntos diarios. Y además estamos pues en esta circunstancia mundial de una pandemia que en cierta manera nos hace repensar mucho y bien y a fondo, pues cuáles son los motivos de nuestra vida, hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y hemos contemplado hace unos días ese maravilloso acto eucarístico que su santidad, el Papa Francisco, ha hecho en esa plaza de San Pedro totalmente vacía, y como el Papa ha sabido plasmar en una conversación íntima ante toda la humanidad, podemos decir, pues esa petición a Jesús, y en concreto a Jesús sacramentado, puesto en esa custodia espléndida en el Vaticano. El Papa ha querido así de una manera muy clara ver que nuestra petición tiene que ser ante ese tesoro que tiene la Iglesia, ante el principal tesoro que tiene la Iglesia, que es la Eucaristía. Y claro, la Eucaristía es la vida de la Iglesia. Su santidad el Papa Juan Pablo II lo dejó muy claro en esa encíclica Ecclesia de Eucaristía, que comienza diciendo precisamente: la Iglesia vive de la Eucaristía. Y tú y yo, que somos Iglesia, vivimos, lógicamente, de la Eucaristía. Y nos vamos al Evangelio, en concreto al capítulo 14 de San Lucas, en que se nos dice: cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él. Dice el evangelista, cuando llegó la hora. No dice cuando llegó una hora, sino la hora, porque es esa hora esperada desde los siglos por todos los profetas, por todo el pueblo de Israel, por toda la humanidad que esperaba la salvación. Y es ese momento impresionante que llegó la hora. Y esa hora sucede pues en una pequeña casa, en el cenáculo, y ante pocas personas. Estaba, como bien dice el Evangelio, y los apóstoles con él. Pues estaban los 12 apóstoles, quizás, posiblemente Santa María y algunas mujeres, y cuando llegó la hora. Y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Como une esa Pascua, esa celebración de la Pascua judía, con esa profecía del padecimiento que Cristo iba a soportar inmediatamente. Y lo dice con una expresión muy clara: ardientemente.
Y muchas veces hemos meditado esa expresión, ardientemente. Así es como tú y yo nos acercamos siempre a la Eucaristía. Esa Eucaristía que en estos momentos de pandemia, pues podemos decir, la mayor parte de los cristianos la tienen a distancia. Siempre estamos a distancia de la Eucaristía, excepto cuando comulgamos, pero la tenemos a un poco más de distancia, pero Dios Todopoderoso sabe salvar esa distancia de su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que está, Señor, aquí en el sagrario, de nuestros hogares. Y tú, en este rato de oración, te unes con el corazón, con la cabeza, a ese sagrario más cercano que tienes en tu parroquia, en tu colegio, y te metes en esa intimidad divina, y nos metemos también en el cenáculo, salvando esos 21 siglos, salvando esa distancia de tu casa a Jerusalén. Y le dices, Señor, ardientemente, estoy ardientemente contigo y estoy contigo en ese cenáculo. Y les dijo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y el evangelista, un poco más adelante, nos dice, y tomando pan, dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Como Cristo pone una expresión muy clara, haced esto en memoria mía. La Eucaristía no es algo optativo, ni para la Iglesia, ni para ti, ni para mí. La Iglesia es algo que se nos da imperativamente en esa última cena y como prólogo de la pasión de Cristo, como prólogo de esta pasión que ahora tenemos tan cercana en el ciclo litúrgico, esa muerte y esa resurrección. Y como Cristo más adelante dice, y así lo recoge el Evangelio, y del mismo modo el cáliz después de haber cenado, diciendo, este cáliz es la nueva alianza de mi sangre que es derramada por vosotros. La Iglesia ha cumplido perfectamente en estos 21 siglos el mandato del Maestro. Y es ese gran regalo que el Papa nos mostraba de una manera prodigiosa en la Basílica de San Pedro y que todos los días y todos los domingos pues participamos en la Santa Misa, como valoramos ese regalo. Pero un regalo que podemos decir que no es optativo, no es un regalo como una joya que te la puedes poner o no te la puedes poner, sino que es un regalo necesario. Es como el agua para la persona que camina en el desierto, en ese desierto de la vida. El agua, en ese caso, no es que es un regalo, no es algo optativo, es algo necesario para la vida. O es también como el salvavidas que al náufrago le arroja para que pueda salvarse en medio del mar. Esa es la Eucaristía para la Iglesia, para ti, para mí. Esa Eucaristía que es derramada por nosotros. Esa Eucaristía que es una anticipación del sacrificio en la cruz. Ese sacrificio que la Iglesia nos presenta especialmente en la liturgia del Viernes Santo, con esa adoración de la cruz tan maravillosa, con esos textos del Antiguo Testamento que prefiguran el sacrificio de inmolación de Cristo. Esa Eucaristía que se ofrece para el perdón de los pecados no solo es una comida de fraternidad, no solo es una reunión de Cristo con sus discípulos, es Cristo que ofrece toda su vida para el perdón de los pecados. Es esa nueva alianza
que empieza en ese momento histórico, cuando llegó la hora. En ese momento histórico que esa nueva alianza que Dios hace con todo el universo, que perfecciona la antigua alianza con el pueblo escogido. Y al ser una alianza, supone, la misma palabra ello lo indica, como un compromiso que tiene ambas partes. Claro, Cristo pone en juego toda su vida, toda su sangre. Y el cristiano tiene también que poner, en cierta manera, toda su vida cuando participa de la Eucaristía, cuando acepta la muerte de Cristo. También, al decir Cristo, y eso se recuerda muy bien el Jueves Santo, en los oficios del Jueves Santo, Cristo instituye el sacerdocio. Cuando dice a los discípulos, y nos lo dice al resto de los sacerdotes que vendrían a lo largo de los siglos, ese haced esto en memoria mía. Instituye sacerdotes de la nueva ley, aunque en sentido estricto el único sacerdote de la nueva ley es Cristo. Y los demás sacerdotes, podemos decir así, lo que hacemos es prestar a Cristo nuestro cuerpo, nuestra voz. Por eso en la consagración no decimos, este es el cuerpo de Jesucristo. No decimos, esto es mi cuerpo, ya que Cristo utiliza mi boca para decir, esto es mi cuerpo, mi cuerpo. Es esa catequesis que hace ya unos años el mismo Papa Francisco nos hacía acerca de la Eucaristía, acerca de la Santa Misa, y nos decía, lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar la misa nos ayuda a introducirnos en el misterio. Claro, la misa y la Eucaristía siempre es un gran misterio. Es un gran misterio pensar que el Dios tres veces santo, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es capaz de ocultarse en lo que parece un pedacito de pan, unas gotas de vino, parece. Al consagrarse ya deja de ser pan y deja de ser vino. Claro, por eso es un misterio inconmensurable. El Papa Francisco en esa catequesis nos dice, sobre la mesa hay una cruz para indicarnos que en ese altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Importante palabra, sacrificio. Claro, sacrificio y misterio. Ante un misterio tan grande como es la Santa Misa, como es la Eucaristía, tú y yo tenemos esa actitud de reverencia, de algo que es superior a nuestra vida, a nuestro pensar, a nuestras esperanzas, de reverencia, de asombro, de mucho respeto. Al mismo tiempo que valoramos ese gesto del máximo amor que es Cristo, que por obediencia al Padre y por amor a nosotros entrega totalmente su vida, no está obligado. Es decir, su única obligación es tanto como nos quiere. Es lo que San José María, gran enamorado de la Eucaristía, como todos los santos, nos decía, con ese sentido de la actualidad, porque Cristo vive. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravillosos. Esa es la fe que siempre ha tenido, que siempre tiene el pueblo cristiano. Y nos sigue diciendo, hay que tratar a Cristo. Y esto es especialmente importante en este tiempo fuerte del Tridio Pascual, de toda la Cuaresma y toda la Semana Santa especialmente, que mira siempre al día más grande del año, el Domingo de Resurrección, que culmina en cierta manera ese plan de salvación. Hay que tratar a Cristo,
en la palabra y en el pan, en la Eucaristía y en la oración. Y nos sigue diciendo San José María, y tratarlo como se trata a un amigo, a un ser real y vivo, como Cristo lo es. Es lo que siempre el pueblo cristiano lo ha conseguido, tener esa presencia real de Cristo, no como un personaje de la historia importantísimo, como Alejandro, como Julio César, No, es alguien que vive en nuestros sagrarios, que vive en la Iglesia. Porque movido por su amor, quien no necesita nada, no quiere prescindir de nosotros. Movido por su amor, quien no necesita nada, quiere prescindir de nosotros. Y a veces somos nosotros los que tontamente hemos querido prescindir de ti, Señor. Y sabemos que solos nos hundimos, como nos recordaba también el Papa recientemente. Yo a veces he querido prescindir de ti. Señor, que tenga yo ese propósito de no cometer la estulticia de querer mirar hacia otro lado. Y no solo eso, sino como es un bien tan necesario, lo comparamos a un salvavidas, al agua en el desierto, lo tendremos que dar a las personas que queremos. No nos lo podemos quedar para nosotros solos, a los parientes, a los amigos, a los conocidos. Y cómo es algo que tú y yo podemos hacer ahora en estas condiciones y hacerlo muchas veces de una manera natural con las personas que viven con nosotros, pues muchas veces diciéndole, oye, mira, vamos a poner en la televisión pues la Santa Misa o los oficios de Semana Santa o este acto eucarístico que da el Papa y, oye, pues vístete mejor, vamos a ponernos delante de la televisión una actitud respetuosa, una actitud de oración, una actitud de escucha, y tú lo harás. Y quizás también con personas de tu familia, cuando por teléfono, es una ocasión estupenda estos días en que estamos muchas veces facilitando, acercándonos más a los amigos, a la familia, pues les diremos de una manera natural, no hace falta que nos esforcemos, y si nos tenemos que esforzar, nos esforzamos, a decirles, mira, pues esta mañana asistí a la Santa Misa que daba pues por aquel canal de televisión, por aquel programa de radio, y me ha hecho mucho bien, y normalmente hacemos como tantas veces que encontramos un gran bien y lo ponemos en comunicación con los demás. Oye, pues cuando nos toca la lotería, cuando nos viene un evento importantísimo que esperábamos, cogemos el teléfono y se lo comunicamos a los amigos, a los familiares. Oye, que me ha pasado esto. Oye, que esta persona, mi hija, tu hija, ha sacado esa oposición que estaba preparando hacía tanto tiempo. Y hablamos con unos y con otros y comunicamos esa gran alegría. Y habrá mayor alegría que ese hecho de que Cristo está con nosotros, esperándonos, de que Cristo ha muerto y espera esos detalles de amor desde el sagrario. El Papa Benedicto XVI, cuando era arzobispo de Múnich y Frisinga, en 1978, les decía a los que iba a ordenar de sacerdote una homilía preciosa, y les decía, y nos dice a nosotros, vale para todos nosotros, la Eucaristía no es algo que nosotros, el párroco o el obispo, nos inventamos, sino que en ella nos da el Señor más de lo que cualquiera de nosotros podría dar. Señor, tú supera nuestras expectativas. En ella, sigue diciendo el Papa Benedicto,
tiene lugar lo que ninguno de nosotros puede inventarse o hacer. Es ese anhelo que tenemos de infinitud que se da de una manera preciosa, tremenda en la Eucaristía. El santo San Luis María Grignon de Montfort nos habla de que cuidemos nuestros tesoros. Hemos considerado la Eucaristía como el mayor tesoro que tiene el cristiano, que tiene la humanidad a lo largo de la historia, y nos dice este santo que los tesoros no los descuidemos, que los sepamos guardar bien. Dice, no en un saco agujereado, en un cofre viejo y roto, en un vaso infectado y contaminado. Dice, como somos nosotros mismos. Y nos dice cuál es la mejor manera de guardar este tesoro. Y con eso acabamos nuestra meditación. Nos dice, guarden más bien, viertan en el seno y corazón de María todos sus tesoros, gracias y virtudes. Ella es vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insigne de devoción.